Ya está subida ahí a mediación el tema nuevo, el tema 2, que es el que vamos a iniciar hoy. Y igual la pregunta de siempre al inicio es ¿cómo les ha ido con las tareas? Y estoy a su disposición para aclarar dudas y lo pueden hacer en forma individual, me pueden mandar vía WhatsApp las consultas y yo buscaré responderles lo antes posible. También tienen la posibilidad de hacerlo a través de mediación, pero más rápido lo vemos ahí en el WhatsApp. La clase de hoy, la sesión número 10 que vamos a tener, tiene como fin ver el tema 2, también ver la tarea que está propuesta para el próximo jueves y revisar la tarea que entregaron hoy para ir avanzando en la solución ya de algunos de los ejercicios que algunos me han consultado sobre los ejercicios y hay soluciones de algunos de ellos. Efectivamente, y yo buscaré subir las soluciones que tengo de la mayoría de los ejercicios y hoy veremos una de ellas, que es la que precisamente entregaron hoy. Tengo una solución paso a paso del ejercicio, entonces lo vamos a ir viendo ahora. No sé si tienen alguna consulta al inicio. Profe, ¿qué dijo antes? Es que acabo de entrar Y les decía al que principio. sí, que al inicio lo que hacemos es aclarar dudas. Si tienen alguna duda sobre las láminas que han entregado, ya nos vamos acercando al examen y la idea es que ustedes puedan practicar y hacer los ejercicios que faltan ahí de la práctica del tema 1, que están en mediación. Hemos hecho bastantes, pero no todos. Entonces la idea es que ustedes completen los que faltan y yo les voy a ir subiendo soluciones de algunos de esos ejercicios para que las puedan ver. Pero lo más importante no es que las vean, sino que ustedes las hagan, porque es la forma en que uno puede practicar. Es haciendo los ejercicios. No es lo mismo verlos aquí incluso paso a paso que hacerlos. Entonces la idea es que los hagan. Por eso entonces les pido que completen los que están ahí en mediación y yo voy a ir subiendo algunos de aquí a la fecha del examen. Muchas gracias. Ok, la clase de hoy entonces les decía, vamos a iniciar con el tema 2. El tema 2 se sale ya de lo que veníamos viendo, el tema 2 ya entra en lo que es proyección ortogonal, representación tridimensional y lo que vamos a ver de geometría descriptiva. Está muy relacionado porque la geometría descriptiva lo que utiliza son puntos, rectas y planos. Era el tema que originalmente estaba planteado como tema 2, tradicionalmente así ha estado como tema 2, pero por el interés nuestro del grupo de profesores de que puedan ver el tema más importante del curso, que es el tema 3, lo adelantamos para no corrernos riesgos y dejaríamos el tema de geometría descriptiva de último. Sin embargo, vamos a ver los conceptos básicos. En esta segunda parte vamos a ver los conceptos básicos porque tienen mucha relación. Los conceptos básicos tienen que ver con puntos, rectas y planos que forman parte de los objetos que nosotros vamos a usar para ver o el tema 2. Por esa razón, entonces, incorporamos los conceptos básicos en esta parte. Y dejamos para el final el resto. ¿Ok? Con la esperanza también, como lo vimos al inicio de la carta al estudiante modificada, de la esperanza de poder trabajar en el CAD ya a nivel del laboratorio, que es algo que no se ha descartado y se tiene ahí todavía presente. Bueno, vamos a iniciar esta es la solución, vamos a ver, este es el tema que traemos para ahora.
Un segundo para compartir la pantalla. Y logran ver ahí el tema, la lección 10. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Este, bueno, aquí tenemos lo que es la lección número 10. Estos son los temas: proyección ortogonal, representación tridimensional y conceptos básicos de geometría descriptiva. Y para hoy vamos a ver prácticamente lo que es proyección ortogonal nada más. Estos son los temas. El tema 2 se compone de estos tres aspectos. Y dentro de estos temas, pues está un adicional que es el tema de cortes o secciones, pero se ve para todos, para proyección ortogonal y para representación tridimensional también. Ese lo dejamos para el final. Vamos a iniciar con lo que es proyección ortogonal, explicando de qué se trata esto. ¿Qué es la proyección ortogonal? La proyección ortogonal, y tal vez aquí lo que necesitamos es que se salgan un poquito de lo que hemos venido viendo, porque lo que hemos venido viendo son conceptos geométricos, construcciones geométricas basadas en, en secciones cónicas, tangentes, circunferencias, rectas. Todos esos son elementos de geometría y vimos todas las aplicaciones. Ahora vamos a entrar a ver un tema que se sale bastante, digamos, de lo que hemos visto. Este tema se llama proyección ortogonal, este primero, y tiene que ver con lo siguiente. Es un método empleado para representar en dos dimensiones objetos que en realidad se encuentran o son tridimensionales. Entonces, un segundo. Ok. Y para esto, para poder hacer eso, representar en dos dimensiones objetos que son tridimensionales, para eso lo que usamos son lo que llamamos vistas o proyecciones de esos objetos mediante líneas que son paralelas y que les llamamos proyectores o líneas de proyección, con las cuales proyectamos el objeto que es tridimensional, lo proyectamos hacia las caras paralelas que construimos de manera imaginaria, como lo vamos a ver ahora. Esas caras o planos de proyección son perpendiculares entre sí, y la mejor forma de verlo es a través de un sistema que se conoce como la caja de cristal, que es un sistema imaginario de una caja imaginaria, que es la que nos va a servir de referencia para poder comprender el tema. Entonces, surgen ahora o aparecen en este momento términos nuevos que no habíamos visto, pero que los vamos a ir viendo y los vamos a dominar. Van a ver que no va a ser complicado llegar a dominar y manejar estos conceptos, estos términos que aparecen de aquí en adelante. Lo que son vistas o proyecciones, planos de proyección, líneas de proyección o proyectores, y lo que conocemos como la línea de vista. Lo que debemos comprender es que existen objetos que son tridimensionales, que para poder representarlos o trasladarlos en el papel, lo puedo hacer de esa misma forma, de manera tridimensional, como lo vamos a ver en esta parte del curso, pero también los puedo pasar al plano en dos dimensiones y los puedo trabajar así en dos dimensiones. ¿Bajo qué sistema? Bueno, hay sistemas convencionales
que se utilizan a nivel mundial y son comúnmente aceptados. Hay varios. Nosotros vamos a ver uno de ellos, es el más común, más frecuente, y vamos a verlo a través de eso que les comentaba que se denomina o se llama la caja de cristal. Entonces, la mejor forma de ver esto es a través de un objeto. Entonces vamos a ver el objeto. He buscado un objeto lo más simple posible, un objeto, y lo hemos introducido en esta caja. No sé si logran observar, es un objeto y logran ver sus formas y logran ver la construcción que se hizo de una caja imaginaria donde se ha suspendido, o sea, suspendido en el aire o en el espacio el objeto, y las caras de la caja han sido construidas convenientemente en forma paralela a las caras del objeto. Entonces vean que este objeto tiene unas caras que las vemos acá por un costado, por este otro lado, aquí arriba, y entonces la caja se construye de manera conveniente con planos que son estos de acá, que son lo que vamos a llamar planos de proyección. Se construyen paralelos a la caja, al objeto, de tal manera que nos faciliten la proyección de ese objeto real que está ahí, lo hemos imaginado suspendido en el espacio ahí, dentro de la caja, para poder facilitar la comprensión de lo que es la proyección hacia estas caras de la caja. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Interpretación del objeto, lo logran visualizar bien, no tienen ningún problema, ¿verdad? El objeto no es un objeto complicado. Cuando ustedes ya terminen el curso van a ver que han logrado ver objetos mucho más complejos y comprenderlos y entender todas sus partes y poder manejar bien estos conceptos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, vamos con la caja de cristal, entonces, que es esta que tenemos acá. Ya hemos construido y metido el objeto ahí. Y ahora vamos con lo que conocemos como los planos de proyección y la línea de vista. ¿Qué son los planos de proyección y la línea de vista? Los planos de proyección y la línea de vista son simplemente las caras de la caja de cristal, las caras que yo estoy observando de ese objeto, y la línea de vista es la línea que como observador yo voy a definir para, a partir de aquí, de la definición de esa línea de vista, poder darle nombre a cada una de estas caras o vistas o planos de proyección, como le llamamos. Son planos de proyección. Vean que no son parte del objeto, sino son parte de la caja de cristal hacia donde nosotros vamos a proyectar realmente cómo se ve el objeto. En este caso de esta F se refiere a su vista o proyección frontal, en este caso a su vista o proyección horizontal, y en este otro caso a su vista o proyección lateral derecha o de perfil derecho. ¿Ok? Se puede hablar de lateral derecha o perfil derecho, y están relacionadas, observen, con lo que nosotros logramos visualizar del objeto, que lo tenemos acá. Vean que lo que vemos del objeto es esta cara de aquí, esta de acá, y estas dos planos que están aquí arriba. No logramos ver esta otra que está acá al otro lado, que sería una lateral izquierda, y esta que está atrás no la vemos, que es una vista o proyección posterior, tampoco la vemos. Entonces, estas proyecciones que están aquí, que son tres, están asociadas a la posición que tenemos del objeto y a la línea de vista que hemos definido. Entonces, nosotros como observadores estamos viendo hacia allá y vemos perpendicularmente en esa dirección, y lo que vemos de primero le vamos a llamar proyección frontal. Plano de proyección frontal es este. Igualmente, como lo tenemos aquí de frente y podemos ver el objeto en esa posición, también vemos tenemos su plano de proyección horizontal y su plano de proyección lateral derecho.
hacia esas caras de la caja de cristal o planos de proyección, vamos con líneas de proyección, vamos a proyectar el objeto, a ver cómo se ve. Entonces, vean cómo se ve entonces el objeto una vez que lo proyectamos hacia la vista frontal. Estas líneas con las flechas que tienen ahí, las flechas no las vamos a dibujar nosotros, pero sí vamos a, como vamos a ver ahora, sí vamos a tener estas líneas, que son las líneas de proyección, las vamos a tener ahí disponibles. Las líneas de proyección sí las vamos a tener. Entonces, observen que cada una de esas aristas del objeto, recuerden que la caja se colocó o se construyó convenientemente para poder hacer esto. O sea, construimos este plano paralelo a este plano paralelo a este, y el de arriba paralelo a este. Hemos proyectado, por eso se llama proyección ortogonal. ¿Por qué? Porque todos son planos perpendiculares entre sí. El frontal con el horizontal son perpendiculares, y el frontal con el lateral derecho y este a su vez con el horizontal, todos son perpendiculares, o sea, forman 90 grados todos ellos. De ahí el término de proyección ortogonal. ¿Ok? Entonces, aquí proyectamos a partir de sus aristas, hemos proyectado esta cara del objeto, y de esta forma es como se observa en su proyección frontal. Vean que esta es la forma en que se ve ahí en su proyección frontal el objeto. ¿Ok? Hay dudas aquí sobre esta primera proyección. Vean que las líneas, todas las líneas de proyección son paralelas y son perpendiculares al plano de proyección. ¿Por qué son así? Bueno, porque precisamente construimos este plano o esta caja convenientemente para lograr hacer eso. O sea, poder proyectar perpendicularmente y no causar distorsión, y que esto quede tal y como está aquí, pero proyectado en esta cara, ¿verdad? En esta cara que es el plano de proyección frontal. ¿Ok? Entonces, esta figura que quedó aquí en rojo es la proyección frontal de ese objeto. ¿Ok? Vean que tiene una forma de L y así quedó proyectado, y es lo único que observamos a nivel frontal. Vamos a la proyección horizontal. Esta es la proyección horizontal. Hacemos lo mismo, pero proyectamos hacia el plano de proyección horizontal. Vean que estos planos son perpendiculares, ¿verdad? Este es perpendicular al horizontal, y entonces hemos proyectado hacia ese plano el objeto. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve como una sola área aquí completa, pero tiene una línea que divide dos secciones, dos áreas que quedaron definidas acá, que corresponden a esta parte de aquí y a este rectángulo que quedó acá. Entonces, ahí quedaron dibujados como si fueran en un solo plano, pero sabemos pues, que el objeto, por la forma del objeto, que este está más abajo, este de acá está más abajo que este está más arriba, pero en la proyección quedan los dos al mismo nivel. ¿Okay? Ocurre lo mismo con este otro plano. Con este otro plano ocurre lo mismo. Aquí tenemos el plano de proyección lateral derecho o perfil derecho, hacia el cual con líneas de proyección, que son estas azules, saliendo de las aristas igualmente, llegamos paralelamente estas líneas de proyección perpendiculares a este plano y me proyectan esta figura. Ocurre lo mismo que acá, hay dos áreas y aquí no distinguimos nada más, no distinguimos cuál está más cercana al plano de proyección lateral o cuál está más alejado de ese plano. Aquí nada más vemos que las dos están ahí. ¿Ok? Esos son entonces los planos de proyección, que son el horizontal, el frontal y el lateral derecho. Las líneas de proyección, que son estas azules, y las proyecciones o vistas del objeto, que es lo que tenemos en rojo. Eso es lo que hemos visto en este momento. ¿Ok?
Profesor, Sí, unos compañeros ocupan que lo acepten. ya los acepté. Ujú. Gracias, gracias. Ok, ¿alguna duda aquí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, recapitulando, hasta acá tenemos planos de proyección, estos de acá, horizontal, frontal y lateral derecho, que guardan relación con lo que estamos observando del objeto, que es este objeto, y ha sido construido en la caja de cristal en forma conveniente para tener entonces esas tres proyecciones que tenemos del objeto, frontal, horizontal y lateral derecho. En este caso, la línea de vista, la dirección del observador. El observador está aquí viendo en esta dirección perpendicular. Tenemos líneas de proyección, que son las que salen del objeto, de las aristas del objeto hacia el plano de proyección. Y las vistas o proyecciones, que son estas rojas, donde hemos proyectado el objeto. Vean que lo que tenemos son sus proyecciones, no es el objeto mismo, porque el objeto lo tenemos por acá. Lo que tenemos son sus proyecciones en cada una de los planos de proyección o vistas. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Y les decía que todos estos planos son perpendiculares entre sí, el frontal con el horizontal, el frontal con el lateral y el lateral con el horizontal, y igualmente los restantes, ¿verdad? Porque hay un plano posterior por acá, un lateral izquierdo y hay un inferior incluso abajo. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a dibujar, abrir la caja de cristal. En esos términos lo podemos ver. Vamos a abrir la caja de cristal. O sea, vamos a tener en un solo plano, como si abriéramos una caja de galletas, ahí abrimos el plano y tenemos las seis caras. ¿Ok? Estas todas son perpendiculares entre sí. Si aquí uno se pierde, lo que tiene que hacer es volver a cerrar la caja de cristal. O sea, vuelve a cerrar la caja de tal manera que le quede la caja cerrada y vuelve a completar la figura. Vean que son proyecciones de un mismo objeto, ¿verdad? O sea, lo que tenemos aquí son sus proyecciones o vistas, pero el objeto es uno solo, ¿verdad? No es que este es de otro objeto, no, todos son del mismo objeto, y por eso aquí empieza la parte de desarrollo visual que necesitamos que ustedes simplemente saquen a flote, porque ustedes tienen capacidad de hacer esto y mucho más, y pueden hacerlo, simplemente es adecuarse o visualizar esto de tal manera que uno pueda volver a cerrar la caja de cristal y volver a armar el objeto. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el ejercicio primario aquí? Cuando uno abre la caja de cristal y lo pone todo en un solo plano, imaginarse que uno está cerrando otra vez la caja, la vuelve a completar y cerrar, y que todo le calce, que todo entienda uno que todo está coincidiendo. Estas tres fueron las que vimos. ¿Por qué las vimos así? Bueno, porque es el objeto en su posición eh, que tiene me permite ver estas tres. ¿Ok? Pero también el objeto tiene una lateral izquierda, también tiene una posterior y también tiene una inferior. Aquí aparecen un tipo de línea que no hemos usado mucho, pero que aparece en algunos dibujos, que es la línea oculta. Esta línea oculta lo que señala es que hay una parte del objeto que me está tapando una intersección de planos o un hueco o alguna situación que se da. Es una alerta que se pone siempre que hay algo como esto. Por ejemplo, aquí esta línea oculta lo que representa es esta intersección entre este plano y este, que genera entonces que hay al otro lado, tapado por la parte que vemos de primero, de la lateral izquierda, está tapando esa primera parte al resto del objeto, pero que al fondo hay algo que lleva esta dirección.
¿A qué se refiere eso? Bueno, a este plano que está por acá y que no lo logramos ver desde la lateral izquierda. En la lateral derecha sí logramos apreciar eso. Y aquí empieza entonces el desarrollo de la lectura de las proyecciones o vistas. Yo voy a hacer la lectura de un objeto usando las tres proyecciones. O sea, no me voy a quedar solo con una para poder entender el objeto, sino que tengo que trabajar con las tres o más si tengo otras proyecciones, pero generalmente voy a disponer de 2 o 3 y con esas analizo el objeto y defino todas sus partes. Voy a tener la ventaja de que, ahorita lo vamos a ver ahí, de que yo puedo tener líneas de proyección, porque se trata del mismo objeto, entonces puedo hacer la coincidencia de esta línea con esta, de esta línea con esta, y entonces ya yo sé a qué se refiere esta parte de acá. Tiene que ser esta parte de acá. Y esta parte de aquí, con esas líneas de proyección, que son paralelas entre sí y llegan perpendicularmente acá, me permiten visualizar esta parte del objeto. Igual, aquí va a haber líneas de proyección para acá y para este lado, que me definen, bueno, esta parte de aquí abajo es esta parte de aquí arriba es esta otra. Entonces, yo hago la lectura para entender el objeto. Imagínense que no tuvieran el isométrico, que es la representación tridimensional que tenemos acá. Ustedes nada más tienen esto. Entonces, con estas tres proyecciones, y aquí tenemos más, pero digamos que con estas tres son suficientes para poder leer cómo es el objeto y entenderlo. Eso es lo que debemos desarrollar, que yo con estas tres proyecciones pueda entender cómo es el objeto. Entonces, veo esta, digo, bueno, de frente se ve así, desde arriba se ve así, y desde la lateral derecha se ve de esta forma. Entonces, ya logro visualizar, bueno, este está más cercano, esta parte de abajo más cercano a la lateral derecha, la otra está más alejada porque es esta parte de acá. Igual, aquí puedo visualizar leyendo ambas vistas o proyecciones que esta parte de aquí está más arriba, esta parte de acá está más abajo. ¿Okay? Y volvemos a estas. Entonces, estas de acá llevan esa línea oculta, esta lateral izquierda y también esta inferior, porque si yo veo, recuerden que esta es la cara por debajo. Se vuelvo a cerrar la caja de cristal y me doy cuenta de que esta es por debajo. Y esta línea oculta, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a esta intersección que hay aquí, que no la logro ver porque al verlo por debajo, lo primero que veo es esta parte por debajo. Entonces no logro ver el resto. Entonces esa es la forma. Esta de acá que parece como en espejo de esta es simplemente la parte posterior. Si logro cerrar la caja de cristal otra vez, van a ver que esto coincide con esto. Si yo le doy vuelta a esta caja y cierro esta parte, pues es la parte de atrás de este objeto que estoy viendo. ¿Okay? Es el que se ve acá. Vamos a verlo aquí. El que no logramos ver por acá. ¿Okay? Entonces, cuidados que hay que tener. Bueno, las líneas de proyección, los planos de proyección que yo tengo aquí, guardan relación con lo que logro ver del objeto y están relacionados también con esta línea de vista. Si esta línea de vista estuviera en otra posición, por ejemplo por acá, yo no tendría la vista frontal por aquí, sino que la tendría por acá. Entonces mi frontal sería similar a la proyección lateral derecha que tenemos por ahí. Y lo que tendría es una lateral izquierda que sería esta. No tendría una lateral derecha, sino que tendría una frontal, una lateral izquierda y una horizontal que sería similar en cuanto al dibujo de esta, pero en otra posición, ¿verdad? Esto es porque yo no estamos viéndolo desde otra posición. Aquí la línea de vista es esta y a partir de ahí se generan que esta es una frontal, esta es la horizontal y esta es la lateral derecha, pero vean que guarda relación con esta dirección de la línea de vista. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? Esto es muy importante porque necesitamos que lo
lo dominen, sé que no haya dudas en cuanto a la visualización de una figura como esta. Esta es una figura relativamente sencilla, pero gradualmente vamos a ir avanzando en grado de dificultad para visualizar cosas más complejas hasta llegar a lo que nosotros quisiéramos que ustedes asimilen y logren visualizar sin ningún problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá con las 6 vistas? Lo que hicimos fue abrir la caja de cristal y el ejercicio que les pido que hagan es imaginariamente vuelvan a cerrar la caja para ver la coincidencia de estas proyecciones, que son las que no logramos ver directamente en el objeto porque lo tenemos en esta posición, ¿verdad? En una posición y donde no logramos ver estas otras, ¿ok? Solo estas 3 que tenemos acá. Muy bien, vamos a lo que llamamos las vistas principales o las proyecciones principales. De estas que tenemos acá, de todas las que vimos ahí, vamos a seleccionar cuáles son para nosotros las vistas o proyecciones principales, que son las que usualmente, con las que usualmente trabajaremos. Esas son la frontal, la horizontal y una de las laterales. Por eso están marcadas acá. Una de las laterales, la lateral derecha o la lateral izquierda. Nosotros vamos a trabajar con una forma de representación tridimensional que vamos a ver el próximo jueves, que es el dibujo isométrico o perspectiva isométrica. Es un dibujo de estas características. Este es un isométrico, un dibujo que es muy sencillo y muy práctico de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar las proyecciones que hacemos aquí, trasladando directamente las dimensiones de este objeto aquí a las proyecciones. Entonces, esta es una forma de representación tridimensional, no es la única que hay, eso lo vamos a ver el jueves, pero es la que nos va a seguir, nos sirve y la que vamos a seguir usando y es sumamente útil. El isométrico es una representación tridimensional muy práctica y muy fácil de asociar con lo que son las proyecciones. Por eso lo usamos. Entonces, este dibujo, cómo construirlo, cómo dibujarlo, lo vamos a ver ya con detalle el próximo jueves. O sea, ahorita no vamos a entrar en detalle de cómo se dibuja el isométrico, pero al final, cuando veamos, terminamos de ver proyección ortogonal y hayamos visto representación tridimensional con isométricos, ustedes podrán pasar de un isométrico a dibujar las proyecciones y viceversa. Teniendo las proyecciones, dibujar el isométrico. Eso es lo que se busca en esta parte del curso. ¿Okay? Entonces, hasta el momento teníamos las 6 caras y ahora hemos escogido o seleccionado cuáles son nuestras proyecciones o vistas principales. ¿Por qué agregamos esta lateral izquierda? Bueno, por lo que les decía sobre la posición de la línea de vista. Si la línea de vista estuviera en esta posición, que no es la más común es esta, pero podría estar en esta posición, me genera una lateral izquierda porque yo me voy a enfocar en lo que estoy observando del objeto. Entonces, si lo veo por aquí frontalmente, esta F pasa para acá. La H la tendríamos acá, sería una forma como esta, pero en esta dirección, ¿verdad? Para allá, en esa posición. Y lo que aparecería como lateral izquierda sería esta. Mi frontal sería como esta. Vean que si la línea de vista viene por acá, esta sería mi frontal, esta sería mi lateral izquierda y esta sería mi horizontal, pero vista en esta dirección. Por eso es que ubicamos o consideramos la lateral izquierda como una opción dentro de las vistas principales, simplemente porque la posición de la línea de vista puede ser por acá o por acá. Generalmente va a ser esta, ¿ok? Esta va a ser la usual, la convencional es esta, para que haya una frontal, una lateral derecha y una horizontal.
¿Dudas hasta acá? Ok. Vamos ahora con los parámetros de medición. Les decía que nosotros vamos a usar ese isométrico para poder representar en proyecciones los objetos. Aquí tenemos un objeto, ese mismo objeto, que tiene 3 parámetros. Yo tengo una altura máxima, un ancho máximo y una profundidad máxima. Aquí hay una sola profundidad. En cuanto al ancho, vean que hay un ancho máximo, pero también tengo este ancho de acá y este ancho de acá. En cuanto a altura, tengo una altura máxima, pero también tengo una altura de esta parte y otra altura de esta parte del objeto. Lo que nos va a interesar en principio para poder proyectar son sus dimensiones generales. ¿Cuál es? El ancho máximo, la altura máxima y la profundidad máxima. Vamos a ver que estos son parámetros de los objetos en estas proyecciones y que cada proyección o vista tiene 2 de esos parámetros. Veámoslo acá. Por ejemplo, en la vista frontal o la proyección frontal, yo tengo ancho y tengo altura. Ven que aquí está la línea de proyección. Ahora sí aparecen las líneas de proyección azules aquí. Tengo altura. Entonces, para esta vista frontal o proyección frontal, repito, los parámetros que tengo son ancho y altura. Yo no tengo aquí cómo medir la profundidad, pero tengo ancho y altura. Si me voy a la vista horizontal, ¿qué tengo para la horizontal en cuanto a esos 3 parámetros? Tengo ancho, ven que puedo medir el ancho, y tengo la profundidad. Aquí sí tengo la profundidad, pero aquí yo no puedo medir la altura. Lo estoy viendo desde arriba. Recuerden que esta línea, que es la línea de pliegue o de intersección entre el horizontal y el frontal, es la línea que me divide estos 2 planos, que son perpendiculares. En la caja de cristal son perpendiculares. Y entonces, estos parámetros que yo tengo para la vista horizontal son 2, pero son diferentes a los que yo tengo en la frontal. Vean que aquí tenía ancho y altura, y aquí tengo ancho y profundidad. Y si nos vamos a la vista o proyección lateral derecha, ¿qué es lo que tenemos ahí? Vean que en la lateral derecha lo que tenemos es altura y tenemos profundidad. Yo aquí no tengo cómo medir o observar el ancho de la figura. Solo puedo ver su altura y puedo ver su profundidad, que es la misma que esta, ¿verdad? Porque lo estoy viendo desde una proyección lateral. Recuerden, estas 3 proyecciones las tenemos acá. Si uno se pierde, podemos devolvernos acá y aquí están las proyecciones. Aquí lo estoy viendo desde el costado, desde la vista de perfil derecho, lateral derecha. Aquí lo estoy viendo desde el frente, aquí lo estoy viendo desde arriba. Y recuerden que los planos, los 3 son perpendiculares entre sí. Todos son perpendiculares entre sí y me permiten entonces proyectar hacia esos planos el objeto, que es lo que hicimos ahí y que es lo que tenemos ahora por acá y que estamos observando que entonces para cada uno de esos parámetros, de esas proyecciones, tengo 2 parámetros. Esto me permite hacer lo siguiente. Si yo quisiera dibujar este objeto, de estas 3 proyecciones, yo necesitaría tener 2 de ellas, como mínimo. ¿Por qué? Porque si tengo solo una, me falta uno de los parámetros. Vean que si tengo solo la vista o proyección frontal, tengo la altura, tengo el ancho, pero no tengo la profundidad. Si tengo la lateral derecha, tengo la altura, tengo la profundidad, pero no tengo el ancho. Y si tengo la horizontal, tengo la profundidad, tengo el ancho, pero no tengo la altura. Entonces yo necesito por lo menos 2 de ellas para poder dibujar este objeto. O sea, si tuviera la frontal y lateral derecha, puedo dibujarlo. Si tengo la frontal y la horizontal, puedo dibujarlo. Igual, si tengo la horizontal y la lateral, puedo dibujarlo porque tengo los parámetros.
Este objeto es relativamente sencillo. La vista tal vez o proyección que me ayuda más en este objeto es esta, porque observen que si yo no tuviera esta, no entendería muy bien el objeto. ¿Qué pasa si solo tengo esta y esta? Vean que habría mucha ambigüedad, no sabría cómo es esta parte porque no sabría cuál está más arriba, más abajo. No tengo cómo visualizarlo bien si tengo este y esta. Tendría todos los parámetros porque tengo altura, profundidad y aquí tengo el ancho, pero no tengo realmente cómo descifrar cómo es este objeto con estas dos proyecciones. Con estas dos sí, o con estas dos también. Ven que se me facilita visualizar cómo es el objeto. Entonces, a veces el hecho de que tenga yo los dos de los tres parámetros, o los tres parámetros, y el hecho de que tenga dos proyecciones no necesariamente me permite comprender cómo es el objeto. Ese es un aspecto que hay que cuidar, pero en este caso sirve el ejemplo para observar aquí que si tengo esta y esta, tengo los tres parámetros, pero no tengo claridad de cómo es. Con estas dos sí y con estas dos también. ¿Dudas hasta acá? Bueno, seguimos adelante entonces con lo siguiente. Estamos buscando esta parte del curso tiene un componente teórico, digamos, relativamente corto y tiene una gran parte de práctica para desarrollar esa habilidad de visualizar las cosas. Ya en mediación yo subí una parte del GISEC que tiene que ver precisamente con lo que es visualización. Esa parte del GISEC es importante que ustedes la lean. Yo marqué destaqué ahí en amarillo, una especie de marca ahí cercana a circular, una serie de puntos o aspectos que vienen ahí que son determinantes. Es tal vez el libro que mejor trabaja o se desarrolla el tema de visualización. En esto no hay mucho de donde uno agarrar para comprender las cosas. Solamente la práctica, el desarrollo se va dando a través de la práctica. Pero si hay algo que uno puede dar lectura y que le puede servir bastante, es eso que está ahí, que ya subí en mediación, que se llama visualización y que es del GISEC. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente y lo puedan repasar ahí. Viene esta parte que es la que nos va a poder ubicar, nos va a permitir ubicarnos mejor en el espacio y comprender y ponernos de acuerdo sobre las proyecciones que tenemos y los términos que vamos a seguir usando de aquí en adelante. Esta es la razón, por eso es que se indica aquí que para poder ubicarse en el espacio tridimensional es necesario conocer esas direcciones y términos que empleamos de manera convencional. De aquí en adelante nos vamos a referir y vamos a ubicar los objetos en función de esos términos que vamos a emplear y por eso es importante que los tengamos claro. Vamos a verlos, están aquí en esta página y vamos a verlos al principio todos juntos y después vamos a ir uno por uno. ¿A qué se refieren estas flechitas que están ahí de colores y las proyecciones que tenemos? Esto tiene que ver con poder ubicarnos nosotros y relacionar lo que estamos viendo del objeto y lo que podemos interpretar de sus diferentes partes. Ven, vamos a empezar por la proyección frontal. Recuerden, la proyección frontal de ese objeto. Y vamos a empezar con esta azul que tiene que ver con el ancho. Esta azul tiene que ver con el ancho del objeto. Si lo vemos de frente, nosotros vean que el término de hablar de izquierda o derecha es un término relativo.
Relativo, ¿por qué? Porque depende de dónde esté yo, en qué posición esté. Esta va a ser mi izquierda y esta va a ser mi derecha. Pero si ya yo definí que esta es mi proyección frontal, ya yo no puedo variar esto. Ya de aquí hacia acá es el sector izquierdo del objeto y de aquí para allá es el sector derecho del objeto. Esto no está ubicado exactamente a la mitad, simplemente estamos hablando de que hacia allá es el sector derecho del objeto y hacia acá es el sector izquierdo del objeto. ¿Ok? Repito, no está exactamente a la mitad, no tiene nada que ver que esté a la mitad o más a la derecha o más a la izquierda, simplemente estamos hablando del sector izquierdo del objeto o el sector derecho del objeto. Es relativo y tiene que ver esa relatividad con la posición que yo tenga aquí. En ese momento, cuando ya yo tenga eso, ya esto guarda relación directa con esta posición y tiene que ver o está relacionado con el ancho. Yo tengo estoy viendo el ancho del objeto y tengo un sector izquierdo y un sector derecho. ¿Ok? ¿Qué otra parte tengo aquí y puedo visualizar de ese objeto? Su sector inferior, yo lo puedo ver aquí, el sector inferior del objeto, y aquí puedo ver el sector superior del objeto. ¿Ok? Eso tiene que ver con el otro parámetro que es la altura. Entonces yo veo la parte inferior del objeto y la parte superior. ¿Por qué? Porque tienen relación con la altura. Veo su sector izquierdo, su sector derecho que tienen relación con el ancho. El otro parámetro que tenemos para la vista frontal. Ahora vámonos al sector al plano horizontal. Vean que en el plano horizontal yo puedo también visualizar o decir que este es el sector izquierdo del objeto y este es el sector derecho del objeto. También lo puedo decir. ¿Por qué? Porque tiene relación con el ancho. También tengo el ancho del objeto. Pero aquí ya yo no puedo hablar de la parte superior del objeto y la parte inferior. Vean que lo estoy viendo desde arriba. En la vista horizontal lo estoy viendo desde arriba. Entonces ya yo no puedo hablar de la parte superior y la parte inferior. De la parte superior solo veo lo último, lo que está más arriba. Pero yo no puedo ver ni indicar aquí cuál es la parte inferior. Pero sí puedo decir cuál es su parte o sector anterior o frontal, es el que está más adelante, y cuál es el sector posterior, cuál es el que está más atrás. Entonces, repito, Profe, puedo ver, sí, si tienen consultas me indican. Si puedo ver el sector disculpe, anterior o frontal, sí, dígame. es Sí, que dice alguien que si lo puede aceptar para entrar. gracias. Ujú. Gracias. Ok. Eh, ¿Dudas aquí en esta parte? Aprovechemos para ver si hay dudas. Ven que esto de hablar del sector izquierdo, sector derecho, tiene que ver con el ancho. El hablar del sector inferior o sector superior tiene que ver con la altura. Y el hablar del sector anterior o frontal o sector posterior tiene que ver con la profundidad. ¿Ok? Por eso entonces son cosas relativas, pero si yo tengo esa posición y esta es mi vista o proyección horizontal, ya yo tengo un parámetro de ancho y tengo un parámetro de profundidad aquí que me permite también identificar la parte frontal o sector frontal del objeto y su sector o parte posterior. ¿Ok? Vamos a la vista lateral derecha o proyección lateral derecha del objeto. Vean que aquí yo no puedo hablar para esta proyección. Aquí yo no puedo identificar ni hablar de cuál es su sector izquierdo o su sector derecho. ¿Por qué no puedo hablar? Porque aquí lo estoy viendo desde su vista lateral derecha. El sector izquierdo o sector derecho es relativo al ancho. O sea, cuando yo veo algo de frente, yo hablo del sector izquierdo o sector derecho. Cuando lo estoy viendo de costado o de perfil o en su vista lateral,
de lo que hablo es de su sector frontal y su sector posterior, o de su sector inferior, que aquí sí lo puedo ver, o su sector superior. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este es relativo, ese sector inferior o superior es relativo a la altura y el frontal o posterior es relativo a la profundidad. ¿Okay? Esta figura que está acá, esta explicación, es importante que la repasen y la tengan clara, porque en algún momento hacemos referencia a los objetos tridimensionales, hablando de su sector izquierdo, su sector derecho, o su sector superior, o su sector inferior, o su sector frontal, o su sector posterior. Entonces, si uno está hablando de eso, está hablando en términos de una línea de vista, de donde yo lo estoy observando para poder hablar de su sector izquierdo, derecho, su sector superior o inferior, o su sector anterior o frontal o posterior. O sea, eso está relacionado con la posición del observador y no puede salirse uno de esa posición, por ejemplo, diciendo que esta es la parte izquierda o la parte derecha, ¿no? Aquí no lo puedo mencionar así porque esta es una vista lateral derecha. Tampoco puedo hablar aquí de la parte superior o inferior porque esta es una vista desde arriba, una vista horizontal. Igual aquí no puedo hablar de su parte frontal o posterior porque no las veo. Aquí estoy de frente y solo veo el sector izquierdo, derecho, sector inferior y sector superior. ¿Okay? Entonces, repasen esta parte. Si tienen dudas, me consultan. Porque esto es muy importante para entender cuál es la posición o las diferentes partes del objeto en el espacio. Aquí está un dibujo, digamos, de cada una de esas partes para que vean lo que podríamos decir, y aquí varía un poco la ubicación de los planos para que no los relacionen con que es a la mitad o no tiene nada que ver si es a la mitad, es nada más que si yo estoy de frente, yo no voy a poder ver aquí la parte posterior o la parte frontal, porque son planos que yo puedo ver desde acá, desde una vista lateral o desde arriba, pero yo desde el frente no puedo ver esto. Aquí sí puedo ver sector izquierdo, sector derecho, pero repito, estos son ejemplos de lo que estaríamos identificando como sector anterior o frontal, pero aquí o posterior, pero aquí yo no lo veo, desde el frente no lo veo desde el lateral o desde arriba, pero no desde el frente. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Vamos a pasar entonces ahora a ver cómo se construyen las proyecciones. O sea, a partir del isométrico, de la representación tridimensional, vamos a ir paso a paso construyendo unas vistas o proyecciones de un objeto. Va a ser un objeto parecido al que hemos trabajado, parecido a este. No lo voy a complicar mucho, es muy parecido a ese, pero le vamos a hacer una pequeña variante. En primer término, lo que aparece acá son generalidades. Todo esto son generalidades para que las tomen en cuenta a la hora de dibujar las proyecciones a partir de un isométrico. El isométrico es, repito, esta representación tridimensional del objeto. Teniendo un isométrico similar a este, vamos a dibujar las proyecciones que son estas que teníamos por acá. ¿Okay? Estas son las proyecciones y vamos a dibujar las proyecciones principales. El objeto va a estar en una posición similar a esta, va a tener una línea de vista por acá y vamos a dibujar esas proyecciones. ¿Okay? Entonces vamos a las generalidades. Estas son para todos, sirven, y después nos dedicamos a ver el objeto, cómo se construyen paso a paso las proyecciones de un objeto. Las proyecciones o vistas, que es lo que dibujamos nosotros, van a depender de la posición del isométrico y de la línea de vista. Eso hemos venido insistiendo en que eso es determinante. O sea, yo voy a dibujar las proyecciones
dependiendo de la posición que tiene el isométrico y de la línea de vista. Entonces, si el isométrico está con esta línea de vista por acá y esta posición y en esta posición, entonces yo voy a dibujar una frontal, una lateral derecha y una horizontal, ¿verdad? Esas son las que tengo, porque la línea de vista está por acá y el objeto es un isométrico, está en esa posición. Entonces, ese es ese primer punto. Se dibujan las tres vistas principales, eliminando los rectángulos de la caja de cristal, dejando solo las líneas de intersección o pliegue entre los planos de proyección horizontal con frontal y frontal con lateral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en una proyección como la que tenemos por acá, estas líneas que están aquí ya no las vamos a usar. O sea, así como están con estas completos, estos rectángulos o cuadrados que tenemos acá, ya no los vamos a usar. Solo vamos a dejar esta línea entre el plano frontal y horizontal y esta línea entre el frontal y el lateral derecho. Solamente esas vamos a dejar. Vamos a usar, entonces aquí se les llama a esas líneas, o las estamos llamando líneas de intersección o pliegue entre los planos de proyección horizontal y con frontal y frontal con lateral. Y esas líneas, recuerden que esos planos son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Pero los hemos abierto para colocarlos en un solo plano, ambos. Y horizontal, frontal con horizontal y frontal con lateral derecho, en un solo plano. El siguiente punto general, para proyectar las dimensiones de profundidad en las vistas horizontal y lateral derecha en este caso que vamos a usar, se usan varias formas. Hay varias formas. Ahí uno puede dibujar un sector de circunferencia o puede dibujar una línea inclinada. Y nosotros vamos a usar la línea de 45. La línea de 45 nos permite, como vamos a verlo, y tal vez aquí no se comprenda hasta que la veamos dibujada, la línea de 45 lo que permite es, al tener esa inclinación, poder pasar de la vista horizontal a la lateral dimensiones que se van a mantener. ¿Por qué? Porque la relación se mantiene si la línea está a 45 grados. Entonces, esto nos permite, nos facilita trasladar dimensiones entre ambas vistas. O sea, yo podría pasar de la lateral a la horizontal con esa línea 45 profundidades y viceversa, de la horizontal a la lateral. Sin que se me distorsionen esas medidas, las puedo mantener si uso una línea 45. Ahorita lo vamos a ver y se va a comprender mejor a qué se refiere este punto. Cada área identificada corresponde a un plano. O sea, nosotros vamos a tener, como lo vimos por acá, diferentes planos. Ven aquí, estos de acá. Aquí hay un área, aquí hay otra área. Esta es una área y otra área por acá. Y cada uno en un área cerrada, delimitada por estas líneas, define un área que es un plano. Yo no sé si es un plano horizontal, un plano inclinado, un plano de otra forma. Eso lo definirá la lectura que yo haga del objeto, pero en principio lo que tenemos acá son áreas que definen planos que son diferentes. Este es diferente a este porque quedó cerrado. Aquí hay un área diferente. Y igual este con este son áreas diferentes, son planos diferentes. ¿Okay? Vamos continuando. Acá dice, existen líneas de borde, de contorno o de intersección de planos. Esto lo pueden observar mejor en visualización, en eso que les comenté que está en mediación, en un archivo que viene ahí, que es tomado del GISEC. Está en esta semana, ahí está subido ya, y les había pedido desde el inicio, para los que han ingresado después, que den lectura a ese archivo, que es tal vez lo mejor que hay en términos de visualización. Esta materia para algunos se les facilita. Todos tienen capacidad de llegar
a desarrollar la habilidad de visualizar rápidamente las cosas, pero a algunos se nos dificulta y necesitamos echar mano a cosas como las que vienen ahí en ese archivo, donde explica y hace uso de algunos aspectos como formas similares, contornos o bordes o intersecciones, para comprender mejor qué es lo que pasa entre los diferentes proyecciones o vistas y entender mejor los objetos tridimensionalmente y poderlos pasar de la proyección ortogonal a tridimensional o viceversa. Entonces, por eso les pedía que revisen ese archivo y lo lean y hagan haciendo énfasis a lo que yo marqué ahí en ese archivo. El otro punto dice los planos inclinados, y esto es muy importante para la figura que vamos a ver ahorita. Los planos inclinados no pueden trasladarse directamente del isométrico a las vistas, ni viceversa. Para dibujarlos deben localizarse sus puntos extremos. O sea, yo puedo dibujar y trasladar del isométrico a las proyecciones directamente las medidas, el ancho, las alturas y todo, siempre y cuando sean paralelas a los planos de proyección o perpendiculares. Pero si yo tengo un plano inclinado, ya ese plano inclinado no es perpendicular ni es paralelo a uno de los planos principales. Por lo tanto, yo no puedo trasladarlo directamente. Tengo que hacer el ejercicio de trasladarlo a través de sus puntos extremos. Y esto lo vamos a ver ahorita. ¿Alguna duda hasta acá? Estos puntos que son generales deben tomarlos en cuenta, pero se va a facilitar su comprensión en el momento en que veamos esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, de momento tal vez no va a ser muy claro, no lo es todavía de hecho, pero en el momento en que ya empecemos a dibujarlo, van a comprender mejor todos estos puntos. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ver el isométrico que nos va a servir de base y el cual le vamos a dibujar sus vistas principales. Vamos a trabajarlo en escala 1 a 1. O sea, de las dimensiones del isométrico las vamos a tomar para trasladarlas directamente y dibujar las proyecciones o vistas. ¿Okay? Aquí está la variante que les decía del objeto. Este es el nuevo objeto, el que vamos a usar para la explicación de cómo dibujar sus proyecciones. ¿Alguna duda sobre la forma del objeto? ¿Cómo lo visualizan? Si lo comprenden, ¿cómo lo ven? La única variante que le hicimos fue que una parte ahí le hicimos un plano inclinado. ¿Okay? Eso es para ir aumentando un poquito el grado de dificultad, pero de visualización, pero de momento no debería tener mayor problema. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bueno, vamos con el paso 1. Con trazo fuerte vamos a dibujar las líneas de pliegue entre los planos horizontal y frontal, como dijimos, esta línea que viene por acá, y la línea entre el plano frontal y lateral, esta línea que viene de acá. Son perpendiculares, por supuesto, ¿verdad? O sea que hay 90 grados y eso es lo que dibujamos. Dibujamos, y aquí la destaco en color rojo porque esta línea no tiene nada que ver con la caja de cristal ni nada, es simplemente una línea a 45 grados que me va a servir de apoyo para trasladar las medidas de profundidad. Yo aquí voy a tener mi proyección horizontal y aquí voy a tener mi proyección lateral derecha. Vean que las medidas de aquí, de la frontal a la horizontal, yo las paso directamente. Y de la frontal a la lateral derecha, yo las traslado directamente aquí. Pero ¿cómo hago para trasladar las medidas de profundidad de la lateral a la horizontal o viceversa, de la horizontal a la vista lateral, sin que se distorsionen? La forma en que uso es, y más práctica, es esta, usar una línea 45 grados a partir de este punto. Vean que es a partir del punto de intersección entre las líneas de pliegue entre los planos. De ahí saco la línea 45 y esta línea
todo lo que yo traslade de aquí, de profundidades para allá, lo puedo después trasladar directamente hacia la horizontal o viceversa. Si yo tengo las profundidades aquí, las traslado a la línea y de la línea hacia la vista lateral derecha. Entonces, esa es la razón de la línea de 45. Y de la caja de cristal, las únicas líneas que estoy dibujando son estas dos. La lateral derecha con frontal y horizontal con frontal. Voy a irme hacia la caja de cristal para mostrarles estas líneas que están ahí y recordar que son planos que son perpendiculares. Esto no debemos perderlos de vista. Aquí está el plano horizontal, el frontal, son perpendiculares y las líneas que estamos dibujando son esta de acá, que es esta misma, y esta de acá, lateral derecha con frontal, esta de acá, que es esta misma. Entonces, eso es lo que debemos tener claro, que es esta línea y estas las que estamos dibujando. Esta línea de acá no tiene nada que ver con la línea 45. Esta es otra línea. Esta es una línea entre el horizontal y el lateral, pero no es la que estamos dibujando. Por eso es que la dibujo en rojo para que no confunda. No tiene nada que ver con la caja de cristal. Es una línea de apoyo para proyectar de horizontal hacia lateral y de lateral hacia horizontal. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? También aquí vamos a dibujar, vamos a separarnos dibujando estas líneas igualmente espaciadas, estas que están aquí en color azul. Vean que he dibujado una para acá, vertical, una horizontal hacia allá, para que sean los límites del dibujo de las proyecciones que vamos a tener. O sea, yo no voy a pegar el objeto aquí a la proyección, a la línea de pliegue entre los planos, sino que lo voy a separar como lo teníamos separado ahí en el espacio suspendido. Aquí vamos a igualmente a separarlo de esas líneas de intersección entre los planos, trazando estas líneas que están igualmente espaciadas. Al decir igualmente espaciadas es que de aquí a la línea de pliegue entre el frontal y lateral hay la misma distancia que de aquí a aquí, ¿ok? Y de aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí. Lo ideal es siempre usar la misma separación para no confundirse y puede usar uno 1 centímetro o medio centímetro, medio acá y medio acá, o uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. O sea, son mejor usar una sola medida para todas estas separaciones. ¿Okay? Pero eso uno lo define, uno escoge cuánto, pero la recomendación es usar un número el mismo siempre, o puede ser 1 centímetro o medio centímetro de separación. Y ese lo uso para acá, para este sector y para este. Todos igual. No variar esa dimensión para tener facilidad de ubicarse. Recuerden que la línea de 45 sale de la intersección de las líneas de pliegue entre los planos, ¿verdad? No sale de estas líneas, sino que sale desde aquí. Por supuesto, al tener la misma separación, va a pasar por ahí, estas líneas van a coincidir. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, con estas azules irían con línea de construcción y estas irían con trazo fuerte y le podemos indicar las letras ahí, horizontal, frontal y lateral derecha para no tener claridad de qué es lo que estamos haciendo. Ya después, más adelante, veremos que ya deberíamos saber que esta es una frontal y esta es una horizontal y una lateral derecha, dependiendo de su ubicación. Ya es la lectura general de la forma convencional que estamos usando para ubicar los objetos, las proyecciones del objeto. ¿Okay? Siguiente paso, el paso 2. Vamos a medir las dimensiones máximas del isométrico en cuanto a cuáles datos, bueno, a los 3 parámetros que hablamos. El ancho máximo, la altura máxima y la profundidad máxima. Para trasladar esas dimensiones aquí, vean que las vamos a trasladar aquí. Entonces yo voy a tener el ancho máximo aquí
¿Dónde voy a poner el ancho máximo? Aquí en la vista frontal. ¿Dónde voy a poner la altura máxima? Aquí también en la vista frontal, y que va a ser la misma para la horizontal, con estas líneas de proyección, para la lateral derecha, con estas mismas líneas de proyección. Y mido la profundidad. ¿Dónde voy a usar la profundidad? Aquí y aquí. Entonces vean que aquí está la primera proyección de la profundidad a la línea de 45. Vean que yo este punto lo proyecto para acá y me debe coincidir con este, porque es la misma profundidad. Después haría la proyección de este hacia acá, hacia la línea de 45 y bajo, y me debe coincidir con este. ¿Okay? Esta profundidad debe ser esta misma porque es el mismo objeto. Esta altura es esta misma. Este ancho es este ancho, es el mismo objeto. Entonces, pero el mayor cuidado que hay que tener, aquí no hay problema de que uno se da cuenta que este es el ancho y este es el ancho. La altura también, porque directamente las pasamos. Pero a veces la profundidad, si no está esta línea bien dibujada a los 45 grados, esta profundidad, que debe ser la misma que esta, podría estar equivocada. Entonces hay que revisar que esta profundidad, una vez que paso esto me asegura, digamos, que la línea de 45, que yo tengo esta dimensión y esta dimensión similares, profundidad y profundidad aquí. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, lo que he dibujado es las dimensiones generales. Esto en este objeto, aquí estas dimensiones generales se pueden dibujar con trazo fuerte porque el objeto no se sale de ahí, se completa, ocupa la totalidad de esto. Pero si el objeto tuviera variaciones aquí, bueno, de hecho aquí hay que borrar, o hay una parte que no va. En esta parte aquí hay un hueco, aquí hay un hueco que debemos dejar acá. Vamos a verlo en el siguiente paso. Es un cuidado que hay que tener porque esto debería quedar primero en líneas de construcción hasta no saber hasta dónde llega. Veamos este tercer paso. Vamos a analizar cada proyección, o sea, qué es lo que me va a quedar del objeto en cada una de las caras. Y para eso vamos a tomar en cuenta los diferentes planos y cómo están ubicados unos con respecto a los otros, para ver cuáles están más adelante de los otros. Y aquí vamos a tomar en cuenta también algo que aparece ahí en el GISEC que les mencionaba, que son las formas similares. Si yo tengo una forma en el isométrico, cuando dibuje la proyección o la vista, esa forma se va a mantener. Puede ser que se distorsione, pero la forma en general se va a mantener. Por eso veamos la vista o proyección frontal, que es la primera que se dibuja aquí. Vean que cómo es la proyección frontal de este objeto. Bueno, tiene una forma por acá, como esta. Vean la de color rosado, se ve así en esta parte. Y ¿cuáles son sus dimensiones? Bueno, esta es el ancho, yo lo mido acá en el isométrico. Y la altura la mido acá y mido cuánto llegas de aquí hasta este punto. Esta la puedo medir directamente porque es paralela a una línea, a un plano de proyección, al plano de altura. Entonces yo puedo medir directamente esta dimensión, el parámetro de altura lo mido directamente. Lo que no puedo medir, como indicábamos por ahí, es esta inclinación. O sea, yo no puedo medir de aquí hasta acá para poder trasladar esa medida aquí. No la puedo trasladar porque se me va a salir de aquí. ¿Por qué no la puedo medir directamente? Bueno, porque no es paralela a un plano de proyección. Simplemente por eso no es paralela a un plano de proyección, entonces yo no la puedo medir directamente. ¿Ok? Entonces lo que hago es medir, localizar este punto extremo y este otro y simplemente los uno. Yo sé que esta línea va de este punto a este y entonces la uno. Localizo este y localizo este y uno esos dos puntos por medio de esta línea. Esta otra forma, ven que es triangular y aquí aparece igualmente triangular. Es este otro plano. Este plano está
más al fondo, digamos, del objeto, a la hora de verlo frontalmente, me aparecen como si estuvieran todos en el mismo plano, pero yo sé que este de acá, triangular, está más atrás. ¿Sí? Entonces, esta es la proyección frontal de ese objeto. Y aquí analizada plano por plano para poder dibujarla aquí y cómo me va a quedar la proyección. Tengo mis líneas de proyección hacia las otras proyecciones del objeto. Entonces yo tengo estas líneas hacia allá y hacia allá. Y aquí la de 45. ¿Ok? Vamos con la otra proyección, que es la horizontal. En la proyección horizontal, vean que tengo varios planos. Ahora tengo 3 aquí, a diferente altura. Tengo un plano inclinado que a la hora de verlo desde arriba se va a ver en la misma posición que este. ¿Qué es lo que me determina cuál es el inclinado? Bueno, que yo analice todas las proyecciones, las vistas y determine cuál es el inclinado. Ven, ahorita vamos a ver por qué, a la hora de dibujarlo no podría ser el inclinado. Ahorita vamos a ver por qué este no puede ser el inclinado. Aquí tenemos el isométrico, pero si tuviéramos solo las proyecciones, igual nos daríamos cuenta de que el inclinado es este. Ahorita lo vamos a ver. Ya aquí quedó dibujada la proyección frontal, tal y como debería quedar. Así quedaría con las líneas de proyección que no se borran, que son líneas de construcción, estas azules, y así debería quedar la proyección frontal de ese objeto. En cuanto a la horizontal, ven que tienen varios planos. Este que se va a ver proyectado porque no es la realidad, este plano está inclinado. Esto lo que tengo es una proyección de ese plano. No tengo su plano real, no lo tengo aquí porque es un plano inclinado. O sea, esta área es mayor que esta. Simplemente lo que tengo aquí es una proyección de esa área nada más. Esta sí es igual a esta. Esta área de acá es igual a esta porque son paralelos, pero este no. ¿Ok? El otro morado sí también es su área real y porque es paralelo, y entonces aquí tengo esa área. Pero en realidad tengo 3 áreas, ¿verdad? Este morado, el gris y el café claro. Este de acá es el plano inclinado. Ahorita vamos a ver por qué no puede ser este otro. Y ¿alguna duda en en esta segunda proyección? Vean que aquí ya tenemos la limitante, no hemos proyectado esta medida, pero aquí la proyectaríamos para tener ya la total coincidencia de la profundidad de esta vista horizontal con la profundidad que debe ser igual en la vista lateral derecha. ¿Okay? Vamos a la vista lateral derecha. Vean que así quedaría, esta sería la forma en que queda el dibujo en la vista horizontal. Aquí yo no sé cuál de los dos, pero haciendo la lectura con este y con este me doy cuenta cuál es el inclinado. Ahorita lo explicamos. Vamos a dejar para después de analizar esta vista. En la vista lateral derecha tenemos este rectángulo que es el que está más al fondo. Por no, y aquí no lo logramos ver tan cercanos. No sabemos cuál está más cercano, pero haciendo la lectura con las otras vistas lograríamos comprender que este está más alejado que los otros dos. Este de acá es el plano inclinado, también distorsionado. Yo no lo puedo ver en su dimensión real. Ven que lo veo como un cuadrado, pero en realidad este plano es un plano inclinado. ¿Inclinado de dónde a dónde? Inclinado descendiendo de la izquierda hacia la derecha o ascendiendo de la derecha a la izquierda. Recuerden que hablar de izquierda o derecha sería aquí en la frontal. Entonces este va ascendiendo de la derecha, de la parte derecha del objeto hacia la izquierda. ¿Okay? El otro es este otro plano que está acá,
que es el que está más cerca del observador en la vista lateral, es este de aquí en color rojo. Ese sí está en su dimensión real porque es paralelo. Entonces aquí lo tengo en su dimensión real. Ok, vamos a explicar por qué este de acá. ¿Por qué este de acá no puede ser el inclinado? Si yo veo esta proyección desde aquí, si este de aquí hubiera sido el inclinado y el otro el bloque completo, esta línea de aquí iría oculta. ¿Qué? Porque no la estaríamos observando, sino que esta vendría oculta. ¿Ok? Ese es el cuidado que hay que tener. Esta no es oculta, es continua. Entonces, al ser continua, lo primero que estamos viendo es ese plano inclinado. Entonces, repito, si el inclinado fuera esta línea iría oculta. ¿Ok? Profe, Sí. y una pregunta. Ujú. En el caso de que viniera oculta la línea, digamos que la inclinación estuviera al otro lado, ¿cómo hace uno para darse cuenta de que está inclinada? Y no, iría igualmente inclinada, pero oculta, o sea, con línea discontinua. Ah, ya, con Sí, razón. Ok, iría perfecto. con este tipo de trazo de las que vimos acá. Vamos a ver, en las 6 vistas, iría con este tipo de línea, Ah, ya, ok. pero mostrándose igual que esa, inclinada, pero con este tipo de trazo. Entonces ya O- uno diría, bueno, es que atrás hay algo que es inclinado, pero aquí vendría discontinuo. ¿Ok? ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, entonces estas serían las proyecciones así deberían quedar dibujadas. O sea, los colores es para simplemente ubicarnos en cuáles son los planos, pero realmente aquí el dibujo ya hecho como debería quedar es así. Esto es lo que debería observarse, una vista completa, la proyección frontal, la proyección horizontal y la lateral derecha. Estas serían con trazo fuerte. Estas son líneas de construcción que no se borran, que son las líneas de proyección. Y ven que hay coincidencia de las líneas de proyección. Y esa es la gran ayuda cuando uno tiene estas proyecciones para poder dibujar un isométrico. Imagínense que ustedes no tienen el isométrico y deben dibujar el isométrico a partir de estas proyecciones. Lo primero que deberían hacer es tener estas líneas para buscar coincidencia y entender cuáles son las diferentes partes, porque si uno tiene estas líneas, ya sabe que de aquí a aquí solamente puede ser esto de aquí. Entonces ya uno logra identificar, bueno, esta parte que es este bloque de aquí, está más arriba, solamente coincide con estas líneas de proyección. Aquí, estas líneas de proyección solo coinciden con esta parte de acá, estas dos. Entonces, solamente están limitadas ahí en ese espacio. Aquí es donde se podría dar el conflicto. Bueno, uno parece ser un bloque y el otro es algo inclinado, pero ¿cuál de los dos es cuál? Si es continuo, es porque lo estamos viendo de primero. Entonces, por eso es que este plano es el inclinado. Era el ejemplo que les ponía. Si aquí viniera esta línea, esta misma línea, pero discontinua, significaría que más bien el bloque completo es este primero y el de atrás es el que está inclinado, porque está siendo tapado por este del frente. Aquí no los veríamos diferente, aquí serían iguales. Si estuviera este o este, se verían igual porque no hay forma de determinar en esta proyección cuál es el inclinado. Eso solo lo podemos ver aquí en esta. Por eso la lectura se hace entre las 3 proyecciones. O sea, uno no puede limitarse a leer cómo es el objeto solo con esta. No, ve proyecta, tira estas líneas, tira estas para saber, bueno, aquí yo entiendo que este está aquí a la mitad y que esta es una parte y esta es la otra y este de acá es este de aquí. Y eso sí, tengo claro que este de aquí es este de acá. Este no hay duda, este de acá es este porque la línea de proyección así me lo está diciendo. Y este de acá es esta parte porque la línea de proyección viene por acá. ¿Ok?
Muy bien, esta sería las proyecciones de un objeto que tiene, es similar al que habíamos hecho, al que habíamos visto al inicio en la explicación, pero la única variante que tiene es que tiene un plano inclinado. Ese nos ayuda entonces si yo quiero dibujar el isométrico a partir de estas proyecciones, yo no podría pasar todas las medidas, esta la podría medir, esta profundidad, este otro ancho, la altura. La única que no podría pasar no podría tomar el escalímetro y medir esta línea para pasarla. ¿Por qué? Porque no es paralela a uno de los ejes principales o planos de proyección, entonces yo no puedo pasar esta línea directamente al isométrico. Aquí igualmente del isométrico acá, yo no puedo pasar esta medida directamente. Tengo que primero localizar este punto y luego este y luego unirlos. ¿Ok? Esa sería la forma cuando tenemos planos inclinados. Muy bien, esta es la parte que veríamos. Vamos a practicar visualización a partir de isométricos, visualizar proyecciones. Entonces ustedes van a tener una práctica que va a ser una lámina, que es la lámina número 8, que es muy sencilla. Van a ver que no tiene mayor complicación, pero es para que ustedes la hagan a conciencia y les va a ayudar a ponerse a prueba realmente de cómo es que se relacionan isométricos con proyecciones o vistas. Es un ejercicio que ahí viene la explicación de cómo tienen que hacerlo y prácticamente es poner una serie de números, pero yo les pediría que lo hagan a conciencia, que se lo dejen, que lo hagan solos para que realmente se pongan a prueba si han comprendido esta parte, porque vamos a ir avanzando en el grado de dificultad, pero vamos a ir poco a poco, no vamos a ir de una sola vez, sino poco a poco vamos avanzando. Pero esto ya nos permiten ir avanzando. Ese ejercicio que es para el jueves les va a permitir ir avanzando. Vamos a verlo nada más para que lo observen ahí. Yo voy a poner esta nueva pantalla para que vean. Esta es la lámina número 8. ¿Ok? ¿Logran ver ahí la lámina? Sí. ¿Ok? Muy bien, esa es la lámina número 8. Consiste en lo siguiente. La fecha de entrega está para el jueves a las 6 igual. Y consiste en lo siguiente. Abajo en la columna central, en esta columna central, ahí aparecen unas vistas o proyecciones ortogonales de diferentes objetos. Unos vienen con líneas ocultas, otros vienen ahí, tienen sus formas. Y tienen un círculo aquí. Todos están sin numerar ahí estos círculos de la columna central. Y aquí aparecen 24 opciones de isométricos que están 6 de ellos, porque aquí hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyecciones horizontal, frontal y lateral derecho de los 6 objetos. Y esos 6 están asociados a estos 24, pero solo a 6 de esos 24. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplemente buscar cuál es cuál. ¿Ok? ¿Cuál es cuál? Y ahí lo van a ir analizando cuál es cuál de esos objetos. Entonces lo que hay que hacer es simplemente rellenar aquí el número que aparece aquí. Profe, Sí, profe, entonces es superior, frontal, bueno, horizontal, digamos, de arriba frontal, es el horizontal, horizontal o superior también frontal, se llama, y ajá, lateral derecha. Todas y tienen lateral aquí derecha. una lateral derecha, una horizontal. Recuerden que es la misma figura, el mismo objeto, lo único es que son proyecciones vistas desde el frente, desde arriba y desde la vista lateral derecha, en este caso.
¿ok? Entonces lo que tienen que hacer es, y yo les doy la opción aquí y ahora sí está claramente indicada, dice, si no tiene posibilidad de imprimir esta hoja para subir la mediación, utilice una hoja blanca con sus datos y en una columna, estrictamente en el mismo orden en que está la columna central, anote los 6 números que seleccionó. O sea, ustedes van a poner aquí cada uno de los números que seleccionaron, cuáles de estos 24, hay 6 que repito son los que coinciden, y ustedes ponen eso. Y la opción es que puedan imprimir esta hoja y rellenar los números, le ponen su nombre aquí, su carnet y la suben. O si no pueden hacer eso, pues simplemente suben una hoja blanca que tenga esa columna con los números, simplemente los números en ese mismo orden estricto. Tiene que ser esta la primera y esta sería la última, ¿ok? En esa columna que harían. Esa es la tarea, es relativamente sencilla y es para el próximo jueves. Y la idea es que la aprovechen y se pongan a prueba, porque esa es la forma en que uno se puede ir poniendo a prueba a ver si ha comprendido y a ver qué es lo que le está faltando, ¿ok? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. Vamos a ver el ejercicio que lo voy a subir también y trataremos de subir los restantes o algunos de ellos. Pero ustedes trabajen, por favor, en los que faltan. Este es el ejercicio que entregaron hoy de lámina. Y es un ejercicio que lleva de todo, lo habíamos visto la clase pasada, y aquí está hecho paso a paso. La idea es que lo revisen, lo repasen para ver si cumplieron, porque es un ejercicio muy importante porque tiene de todo, tiene construcciones de tangencias, no tiene secciones cónicas, pero de tangencias tiene sus detalles y entonces vale la pena repasarlo. Ustedes pueden ir siguiéndolo paso a paso, lo van revisando, empezando por la construcción de la recta, ahí se van dando los datos y cómo se van construyendo con líneas primero de construcción, luego ya con trazo fuerte cada una de las partes, cuáles son los radios que se van usando, cómo se localizan los puntos de tangencia y luego cómo se trazan ya los sectores circulares para ir conformando la figura. Y eso hasta llegar al final, ahí está paso a paso para que la vayan siguiendo, a ver si coincide con lo que ustedes fueron haciendo. Y si no, pues para que lo repasen, porque esta sería la forma de ir haciendo una figura como esta hasta llegar al final. Y estos serían los puntos de tangencia que van quedando ahí en cada uno de las partes del objeto. ¿Ok? Profe, Sí, ¿cuánto perdón. es que vale cada lámina? Depende, el total de las láminas que vamos a hacer tiene un peso. Recuerden que cada examen tiene un peso del 25% y que las láminas valen un 40%. Las tareas para la casa valen un 40%. Dependiendo de cuántos hagamos, ese será ese 40%. Entonces no sé cuánto vale cada una hasta que no tengamos cuántas hicimos al final. Entre más Ok. hagamos, mejor, ¿verdad? Porque tienen más opción. Eso es lo que a veces yo lo visualizo de esa manera, porque entre más haga uno, además de que practica más va avanzando en la materia, le permite también tener esa posibilidad de que cada trabajo tiene un peso menor, digámoslo así. Y entonces, entre más hagamos, tenemos más opciones. Sí, ¿Ok? claro, muchas gracias, profe. Bueno. Profe, disculpe, ¿usted va a grabar esta clase la grabo y la va a subir a YouTube? Sí, ahí está, ya se está grabando y por dicha ya pasamos el límite y no hubo problema con el tiempo. Oh, Entonces, por eso es que
Eso es lo que buscábamos evitar que se cortara, porque hemos estado Sí, lo de cortándolas y entonces tengo 40 que subir minutos. a 3 partes y qué va. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, pues nada. ¿Alguna duda? Para la próxima lección ya entraríamos, vean que hemos visto hoy proyección ortogonal y un ejercicio paso a paso para dibujarlo. Repásenlo y hacen la tarea a conciencia para que vayan poniéndose a prueba el próximo jueves. Aclararíamos dudas, pero entraríamos a ver ya proyección, representación tridimensional, isométricos, o sea, cómo se dibuja un isométrico, cómo se hace un isométrico, y empezamos ya a trabajar ya en la otra parte, que es a partir de las proyecciones o vistas que vimos hoy, cómo hacer un isométrico. Entonces ya tendríamos el otro complemento. Después avanzaríamos un poco en figuras un poco más complejas y dejaríamos de último el tema de cortes o secciones, que es el que necesitamos ver ya una vez que dominemos bien estos dos de proyección ortogonal y representación tridimensional con isométricos. Vemos cortes o secciones, que son secciones en isométricos o en vistas también. Y dejamos el tema de puntos, rectas y planos, que son parte de esos objetos que estamos viendo, porque los objetos tienen planos, tienen puntos y tienen rectas, como pueden ser las aristas o los planos que vimos ahora de los objetos, y los planos del plano inclinado y los otros planos, y también tienen puntos, rectas y planos. Todos esos son parte de esos objetos que vemos. Entonces eso lo vamos a dejar para el final y ahí ya tendríamos ahí completamos el tema 2. El último, que es el 10% que queda ahí, es para ver geometría descriptiva, lo que falta, y CAD, si es posible llegar al laboratorio. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede poner un momento la lámina 8, por favor? Sí, claro. Sí, La duda es, bueno, las figuras tal como están, uno asigna, o sea, las caras, o sea, así como están y como lo vimos antes, un ejemplo, en la 1 tiene la misma forma, o sea, bueno, la la línea de horizontal queda vista súper es, claro. sí, como están dibujadas una frontal, una lateral derecha y una horizontal, la línea de vista es similar a la que vimos. O sea, todas las líneas de vista están en esta dirección, ¿verdad? Ok, esa sería la dirección que está marcando, sería la frontal. La frontal, o sea, esta es la vista frontal que es similar al que vimos, tiene una forma de L aquí. Ajá, Esa es la vista frontal. Esta sería la lateral derecha. ¿Ok? ok, Y la horizontal es en esta dirección, pero desde arriba, ¿verdad? Viéndola desde arriba. perfecto, gracias. Ok. Todas están en la misma posición. Vean que no hay variación, por eso tienen todas una horizontal, una frontal y una lateral derecha. En la línea de vista, todas es en esa. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, por favor repasen esto, lo que hemos visto hoy en la lección de hoy. Revisen eso y revisen, por favor, lo que está ahí en mediación, que es visualización. Eso es este archivo, ya les voy a mostrar cuál es el archivo. Este es el archivo, no está lo nítido que uno quisiera porque es tomado del libro, pero aquí están las marcas. Esto es importante, incluso esto es parte del libro y esto es lo que no se debe hacer, lo que es correcto.
Aquí está precedencia de líneas, o sea, cuáles van primero, el significado de las líneas de contorno. Esta parte es muy importante también, precedencia de líneas, cuáles van primero. Vean que es una proyección frontal, horizontal y lateral. Y aquí hay algunos ejemplos de áreas adyacentes y proyecciones de líneas, puntos, líneas proyectadas, que son aristas de un plano inclinado, cómo se ve distorsionado en longitud real o no, por estar inclinado. Formas similares, lo que les decía, que se mantienen. Esta forma, a la hora de dibujar el isométrico y en todas las vistas, uno las puede ir identificando cuál es cuál. ¿Por qué? Porque se van manteniendo. Lectura o interpretación de un dibujo. Todos estos son aspectos que este libro los trata bastante bien y aquí los pueden leer. No es muy largo y aquí aclara bastante y ayuda bastante a comprender la visualización. Esto es lo que ya está subido ahí. Están subidos también las prácticas, vamos a verlas. Las prácticas, los dibujos de prácticas ya están subidos ahí en mediación. Esta práctica, que es la práctica número 1, son diferentes dibujos. Vean que ya son dibujos más complejos, pero igual son isométricos y estas son proyecciones para ser isométricos. Estos vamos a ir avanzando poco a poco, no pretendemos que ahorita los vayan a hacer, por eso es que vamos paso a paso. Y ya estos son de cortes o secciones, de isométricos y de vistas. Entonces, esos ya están subidos ahí a mediación. Son 2 prácticas. Aquí en esta hay 20 ejercicios y en la otra hay otro tanto. Entonces, ya estos son para trabajarlos una vez que avancemos más y vamos paso a paso en la dificultad para ir asimilando, digamos, y comprendiendo bien la visualización. ¿Dudas? Si no tienen dudas, tal vez, por favor, me indican si tienen alguna duda. No, profe, yo no. ¿Dudas? ¿Nadie? Ok. Muy bien, entonces, si quieren, aquí terminamos con esto y nos veríamos o nos hablamos el jueves próximo. Ahí sí iniciaríamos a las 7. Entonces yo espero ya con esto ya tener resuelto la situación y el jueves empezamos a las 7. Ahí les mando el enlace. Bueno, buenas noches entonces. Buenas noches. Sí. Gracias, profe. Bueno, Buenas gracias. Ah, Buenas profe. noches. Ok. Gracias.